El caballo más débil del corral fue arrastrado hacia el camión del matadero mientras todos se reían y decían que no valía nada. Un granjero se detuvo, pagó apenas $200 y pidió que lo soltaran. Horas después, al limpiar el polvo del cuerpo del animal, notó un detalle imposible: sus manos comenzaron a temblar, y quienes estaban alrededor quedaron en completo silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire olía a polvo y a tristeza. En el corral de tierra seca, los huesos de Relámpago se notaban bajo la piel. Otro caballo, más grande, lo empujó con la cabeza para quitarle un puñado de paja amarilla. «Oye tú, flaco», gritó un hombre con botas sucias. Era Bruno, el capataz. Se acercó y dio una palmada fuerte en el lomo del caballo. Relámpago se encogió, sin fuerzas ni para huir. «Hoy se acaba tu suplicio. Por fin vas a servir para algo». Otro hombre, más joven, se rió. Se llamaba Toño. «¿Crees que con lo que pesa ese costillar van a pagar algo? Darán más por el cuero». Bruno escupió al suelo. «No es nuestro problema. El camión llega al mediodía. Sácalo y átalo al poste, que no de guerra». Toño tomó la cuerda áspera que colgaba del cuello de Relámpago. Tiró con fuerza. «Vamos, maldito, no te hagas el muerto». El caballo, movido más por el dolor en su boca que por voluntad, dio unos pasos vacilantes. Sus cascos levantaron pequeñas nubes de polvo. Lo ataron a un poste de madera que se inclinaba. Relámpago bajó la cabeza. Ya no quedaba orgullo en él, solo un cansancio que llegaba hasta el fondo de sus huesos. El miedo era un sabor constante, como tierra amarga en la boca. A lo lejos, el sonido de un motor ronco rompió el silencio del rancho. Un camión grande, color azul desgastado, entró por el camino de terracería. Se detuvo frente al corral. De él bajaron dos hombres que no eran del rancho. Vestían ropa de trabajo, manchada. Uno llevaba un documento en la mano. «¿Este es el lote?», preguntó el de los papeles, señalando a Relámpago y a otro par de caballos viejos que ya tenían listos. «Ese es», confirmó Bruno, sin mirar a los animales. «Firmen aquí». Los hombres del camión revisaron los caballos sin emoción. Cuando pasaron frente a Relámpago, uno de ellos silbó. «Este casi no llega. Parece que se le va el aire solo de pararse. Mientras camine hasta la rampa, es suficiente», dijo el otro. Toño desató a Relámpago. La rampa de metal del camión resonó con un golpe seco cuando la bajaron. El interior era oscuro y olía a cerrado, a orina vieja y a miedo. Los otros caballos subieron con resistencia, sus cerraduras sonando contra el metal. Para Relámpago la rampa era una montaña. Sus músculos temblaban. «¡Ya, sube!», gritó Toño, y le dio un golpe con una vara en la grupa. El dolor, agudo y familiar, hizo que Relámpago diera un salto torpe hacia adelante. Sus patas delanteras encontraron el piso metálico. Con un último esfuerzo, entró en la penumbra. Los hombres subieron la rampa y cerraron las puertas traseras con un portazo. La oscuridad se volvió casi completa. Solo entraban algunas rendijas de luz por las tablas de la caja. El motor arrancó. El camión se movió. Relámpago perdió el equilibrio y su costilla golpeó contra una pared. Sintió el movimiento, el traqueteo sobre el camino lleno de baches. Los otros caballos resoplaban, asustados. Él cerró los ojos. En su mente, no había imágenes de pastos verdes ni de carreras. Solo había un vacío silencioso. El final. Juan Mendoza terminó de cargar la última sandía en la caja de su camioneta. Una camioneta vieja, color verde que ya casi no se veía bajo el polvo. La noche anterior había llovido un poco, así que las sandías estaban buenas, pesadas y dulces. Esperaba venderlas en el pueblo de Sayula, que estaba a unas 2 horas por la carretera. El dinero no sería mucho, pero alcanzaría para comprar clavos y una lámina nueva para el techo de su pequeña casa. Cada vez que llovía, el sonido de las gotas adentro era más fuerte que afuera. Se subió a la camioneta. El motor tosió un par de veces antes de prender. «Vamos, Anita, solo hoy», le susurró al vehículo, dándole un golpe suave al tablero. Era una costumbre. Le hablaba a las cosas, a los animales, a las plantas. Sentía que lo entendían mejor que la gente. Manejó despacio por el camino de su finca. La esperanza. La tierra era rojiza. Pasó frente a un par de árboles de guayaba que su madre había plantado hacía muchos años. Una sensación de quietud y también de soledad lo envolvía. Era una sensación conocida, como una prenda de vestir que ya no notaba. Llegó a la carretera principal y giró. El sol empezaba a calentar. Iba pensando en la lista de cosas que necesitaba.
clavos, la lámina, tal vez un poco de hilo para coser su camisa rota. De repente, un camión azul y grande pasó a toda velocidad en dirección contraria, levantando una nube de polvo. Juan redujo la velocidad para no chocar con la tierra que flotaba en el aire. Cuando el polvo se asentó, vio que el camión había frenado unos 100 metros más adelante, casi al borde de la curva. Parecía tener un problema. Juan siguió manejando, sin prisa. Al pasar junto al camión, miró por curiosidad. La parte de atrás del camión era de madera, y en una rendija entre dos tablas, a la altura de sus ojos, vio algo. Un ojo. Un solo ojo, grande, oscuro, húmedo. Lo miró por solo un segundo, pero en ese segundo, Juan sintió que el aire se le salía del cuerpo. Ese ojo no era de un animal cualquiera. No era el ojo vidrioso de una vaca camino al mercado. Era un ojo lleno de algo que Juan conocía muy bien. Un miedo que ya no tiene nombre, una rendición total, una tristeza infinita. El camión arrancó de nuevo con un rugido. Juan siguió manejando, pero sus manos estaban frías sobre el volante. No podía sacar ese ojo de su mente. Vio la rampa trasera, las puertas mal cerradas. Eso era un camión de los que llevaban al matadero. Lo sabía. Había trabajado un tiempo en un rastro, mucho tiempo atrás, y había jurado no volver a pisar uno. No es asunto tuyo, se dijo en voz baja, apretando la mandíbula. Tienes que vender tus sandías, el techo se va a caer. Pero sus pies no escucharon. Sin saber muy bien por qué, buscó un lugar para dar vuelta. La camioneta chirrió cuando giró en un acceso estrecho. Ahora iba en la misma dirección que el camión azul. No iba a toda velocidad, solo lo seguía a una distancia prudente, como si una cuerda invisible lo jalara desde el frente. El camión no iba a Sayula. Tomó una desviación más pequeña, hacia un pueblo que Juan casi no conocía, San Miguel de la Paz. El camino se puso peor. La camioneta de Juan brincaba con los baches, las sandías rodaban en la caja, golpeándose con suavidad. Él no apartaba la vista del vehículo azul. Después de unos 20 minutos, el camión entró al pueblo. Era un lugar pequeño, con calles de tierra y casas bajas. El camión se detuvo frente a un edificio de ladrillos viejos, con una puerta grande de metal. Había otro vehículo similar estacionado ahí. Juan estacionó su camioneta a una cuadra de distancia, cerca de una pequeña tienda. Apagó el motor, su corazón latía con fuerza. Vio cómo los dos hombres bajaban del camión. Hablaban con otro hombre gordo que salió del edificio, se reían, encendieron cigarros. Luego bajaron la pesada rampa trasera del camión. El sonido del metal al abrirse hizo que Juan se estremeciera. El primer caballo que bajó era viejo, con la cabeza gacha. El segundo cojeaba, y luego el tercero. Juan contuvo la respiración. Era solo un esqueleto cubierto de piel. Se tambaleó al bajar por la rampa, casi cayéndose. Los hombres lo jalaron de la cuerda con brusquedad. «Este no vale ni para carnada», dijo el hombre gordo, dando una palmada al lomo del caballo flaco. El animal ni siquiera se encogió, solo se quedó ahí, inmóvil, como si ya estuviera muerto. «Pues es el que te toca, compadre», dijo uno de los hombres del camión. «A nosotros nos lo dieron, a ti te lo damos, así es el negocio». En ese momento el caballo flaco levantó la cabeza un instante. No miró a los hombres, miró hacia la calle, hacia donde estaba Juan, como si sintiera su mirada. Los ojos se encontraron de nuevo. Ya no era solo un ojo en una rendija, eran dos ojos grandes, negros, perdidos, pero en ellos Juan ya no vio solo rendición, vio un pequeño destello, un último y tenue hilo de vida pidiendo ayuda, como la llama de una veladora a punto de apagarse. Juan no lo pensó, abrió la puerta de su camioneta y bajó. Caminó hacia el grupo de hombres. Sus pasos eran firmes, pero por dentro todo era un temblor. «Buenos días», dijo Juan con la voz más calmada que pudo. Los tres hombres lo miraron con sorpresa. El hombre gordo lo escaneó de arriba a abajo, viendo sus ropas humildes, sus botas polvosas. «¿Qué se le ofrece, joven? Si viene a vender algo, no es día». «No vendo», dijo Juan. Señaló al caballo flaco que ahora había vuelto a bajar la cabeza. «Vengo por ese caballo». Hubo un silencio. Luego, los tres hombres soltaron una carcajada. «¿Este?», preguntó uno de los del camión, secándose una lágrima de risa. «Amigo, este animal no aguanta ni el viaje de vuelta. Se va a morir en tu camioneta». «Aún así», insistió Juan, «¿cuánto piden por él?» El hombre gordo se cruzó de brazos. Calculó. No valía nada, pero este campesino parecía decidido. $200.
Juan sintió un golpe en el estómago. $200, exactamente lo que tenía doblado en un billete viejo, dentro de una lata de café enterrada en su casa. Ese dinero era para el techo, para no mojarse en las próximas lluvias, para que la casa que su madre le dejó no se arruinara más. Miró al caballo. El animal respiraba con dificultad. Una mosca se posó en su lomo y él ni siquiera tenía fuerzas para espantarla con la cola. «Está bien», dijo Juan, y la palabra salió como un suspiro. «Los tengo, esperen aquí». Los hombres dejaron de reír. Lo observaron con incredulidad mientras él volvía a su camioneta. Juan no sacó las sandías. Metió la mano bajo el asiento del pasajero, donde había escondido el dinero para el viaje por si le salía algún imprevisto. Solo eran $50. El resto estaba en la finca, pero no podía perder tiempo. «Necesito ir a traer el resto», dijo al regresar. «Vivo cerca, media hora. No lo maten, por favor». El hombre gordo se encogió de hombros. «Por mí, quédate con él. Pero el camión se va en 1 hora. Si no estás de vuelta, el trato se acabó. Y no devolvemos anticipos». Juan asintió. Dio los $50 al hombre. Luego, sin poder evitarlo, se acercó al caballo. Extendió una mano muy lentamente. Los hombres observaban, burlones. Juan tocó el cuello del animal, sintiendo los huesos afilados bajo la piel áspera y sucia. El caballo se estremeció, pero no se movió. «Espérame», le susurró Juan, tan bajo que solo el caballo pudo escuchar. «Yo vuelvo». Giró y corrió hacia su camioneta. Los hombres se rieron a sus espaldas. «Oye», le gritó uno, «ni para carnada sirve ese bagre. Estás tirando tu dinero a la basura». Juan no respondió. Subió a la camioneta, arrancó el motor y dio una vuelta en U tan rápido que las sandías rodaron con estruendo. Tenía que llegar a La Esperanza, cavar, tomar el dinero y volver. Solo tenía 1 hora y un techo que seguiría goteando, pero un caballo que tal vez, solo tal vez, podría ver otra cosa que no fuera la oscuridad de ese edificio de ladrillos. La camioneta de Juan parecía saltar sobre los baches, no por el camino, sino por la prisa que latía dentro de su pecho. El polvo rojizo se levantaba como una cortina tras de él. Cada minuto que pasaba era un peso más en los hombros. Esa imagen del caballo, parado como una sombra frente al edificio de ladrillos, no se iba de sus ojos. Llegó a La Esperanza en un tiempo que no creía posible. No apagó el motor. Corrió hacia la pequeña casa de adobe. Entró y fue directo al rincón de la cocina. Con las manos que le temblaban un poco, movió la vieja alacena de madera. Detrás, el suelo de tierra tenía una marca. Cavó con los dedos, luego con un cucharlo viejo que tomó de la mesa, hasta que sus dedos tocaron la lata de café metálica, fría y húmeda. La sacó, la abrió. Allí estaba, doblado con cuidado, el billete de $200. Lo guardó en el bolsillo del pecho de su camisa, sintiendo el papel contra la piel. Era el peso de meses de trabajo, de vender sandías, de juntar centavos. Miró hacia el techo, hacia la mancha oscura de humedad que crecía cada temporada. Un goteo lento y persistente. «Lo siento, mamá», murmuró hacia la casa silenciosa. Luego salió, volvió a subir a la camioneta y emprendió el regreso a San Miguel de la Paz. El viaje de vuelta le pareció eterno. Cada curva, cada retraso por un burro en el camino, era una tortura. Solo pensaba en si ya habrían metido al caballo al edificio, en si el camión azul se habría ido. Rezaba en silencio, algo que no hacía desde el funeral de su madre. Cuando por fin vio las primeras casas del pueblo, el sol estaba alto y caliente. Acercó su mirada con ansiedad hacia el lugar donde había estado el camión. Solo vio el edificio de ladrillos y el vehículo del hombre gordo. El camión azul ya no estaba. Un nudo frío se le formó en la garganta. Se había ido. ¿Se lo habían llevado? Aceleró y frenó bruscamente frente al lugar. Bajó de un salto. El hombre gordo estaba sentado en una silla de plástico, a la sombra de la pared, bebiendo una soda. «¿Dónde está?», preguntó Juan sin aliento. El hombre lo miró con pereza. «¿El caballo? Ahí atrás». Los del camión se hartaron de esperar. Se fueron hace como 20 minutos. Me dejaron al bagre porque ya tenían mi dinero, pero yo te estaba esperando a ti para tener el resto. Juan sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Sacó el billete del bolsillo. «Tome, los $200 completos». El hombre tomó el dinero, lo examinó a la luz y luego lo guardó en su pantalón. Se levantó con un gruñido. «Ven, está en el corral de atrás, y te repito, no me hago responsable si se muere en el camino». Siguió al hombre por un costado del edificio. Había un pequeño corral de madera podrida, y allí, atado a un poste que parecía a punto de romperse, estaba el caballo. No se había movido, parecía parte del paisaje desolado. Juan se acercó, el hombre desató la cuerda áspera del poste y se la entregó. «Allá tú».
Suerte, vas a necesitarla. Sin decir una palabra más, el hombre se fue, dejando a Juan solo con el animal. Juan miró la cuerda en su mano, luego al caballo. El animal ni siquiera levantó la cabeza. Su respiración era un sonido ronco y débil. «Vámonos de aquí», dijo Juan en voz baja. Tiró de la cuerda con suavidad. «Vamos». El caballo no reaccionó. Juan tiró un poco más con firmeza. «Por favor». Una pata delantera se movió, luego la otra. El caballo empezó a caminar, arrastrando los cascos por el suelo. Era un caminar lento, de derrota total. Juan lo guió por el callejón, hacia donde estaba estacionada su camioneta. La gente del pueblo los miraba desde las puertas. Algunos niños se señalaban y reían. «Mira el caballo fantasma», dijo uno. Juan ignoró los comentarios. Llegaron a la camioneta. El problema ahora era subirlo. La caja trasera era alta, no tenía rampa. El caballo se detuvo frente al vehículo, como si fuera una montaña imposible. «Tienes que subir», le dijo Juan. Fue a la parte de atrás, jaló la puerta trasera, tomó al caballo por la cuerda cerca de la cabeza y trató de guiar su hocico hacia la caja. «Vamos, un esfuerzo». El caballo retrocedió, asustado por el hueco oscuro. Juan suspiró, miró a su alrededor, vio unas piedras grandes cerca de una construcción. Fue y, con mucho esfuerzo, cargó dos hasta la parte trasera de la camioneta. Las apiló para hacer un escalón bajo e inestable. Volvió a intentarlo. Esta vez, posicionó al caballo frente a las piedras. Le palmeó el cuero. «Confía en mí, solo esta vez». Empujó suavemente su grupa. Para su sorpresa, el caballo, tal vez por instinto de obedecer cualquier orden para evitar un golpe, puso sus patas delanteras sobre las piedras. Temblaba como una hoja. Con un último impulso, Juan lo ayudó a subir el resto del cuerpo. El caballo entró de un salto torpe y se derrumbó en el piso de la caja, haciendo temblar todo el vehículo. Juan cerró la puerta trasera, se subió al asiento del conductor. Por el espejo retrovisor, podía ver el lomo del animal, inmóvil. Respiró hondo. Ahora, a la esperanza. El viaje de regreso fue lento. Conducía con una suavidad extrema, evitando cada bache, cada piedra. Cada vez que frenaba, escuchaba el sonido del caballo resbalando un poco en la caja. Le hablaba a través de la ventana trasera abierta. «Tranquilo, ya casi llegamos. Allá hay un lugar para ti. Con sombra, te voy a dar agua». No sabía si el animal entendía las palabras, pero esperaba que el tono calmado le llegara. Cuando por fin tomó el desvío de tierra que llevaba a su finca, el sol empezaba a bajar. La luz era dorada y larga. Estacionó la camioneta frente al pequeño corral que tenía, el que ya no usaba porque no tenía animales. Era un espacio pequeño, cercado con madera en mal estado, pero con un árbol de guamúchil que daba buena sombra. Bajó y abrió la puerta trasera. El caballo seguía tirado, pero sus ojos estaban abiertos. Miraron a Juan. «Bajamos», dijo Juan. Esta vez, el caballo pareció entender. Se levantó con dificultad. Juan lo guió hacia atrás, paso a paso, hasta que sus patas traseras encontraron el borde. El caballo bajó con cuidado, casi cayéndose. Una vez en tierra firme, pareció respirar un poco más profundo. Juan lo llevó al corral, abrió la puerta de troncos y lo hizo pasar. Soltó la cuerda del cuello. El caballo no se movió, solo miraba a su alrededor, desconfiado. Juan fue rápido, trajo un balde limpio y lo llenó con agua fresca del pozo. Lo puso frente al animal. Al principio, el caballo solo olfateó. Luego, como si se diera permiso, hundió el hocico y bebió. Y bebió. Y bebió. Fue un sonido largo, de una sed que parecía no tener fin. Luego, Juan trajo un manojo del mejor heno que tenía, seco y verde. Lo puso en el suelo. El caballo lo olió, dudó, y luego empezó a comer. Comía con una lentitud que hablaba de debilidad, pero comía. Juan se apoyó en la cerca, observando. El nudo de angustia en su pecho se deshizo un poco. Lo había sacado de allí. Por ahora, eso era suficiente. Se acercó lentamente. El caballo levantó la cabeza, un trozo de heno colgando de su boca. Sus orejas se movieron hacia adelante, alerta pero no aterrorizadas. «Te voy a llamar Relámpago», dijo Juan, sin saber muy bien por qué ese nombre venía a su mente. «Porque te encontré en un momento de tormenta, y porque, espero, aún tienes un poco de luz dentro». Extendió la mano y con una lentitud infinita la posó en el cuello del animal. La piel estaba caliente, sucia, llena de costras. El caballo se estremeció, pero no se alejó. Permaneció ahí, bajo el toque de esa mano que no golpeaba. En ese momento, una gota de agua cayó del cielo, luego otra.
Juan miró hacia arriba. Unas nubes grises oscurecían el poniente. La lluvia comenzó a caer, suave pero constante. Recordó su techo, recordó el dinero que ya no estaba. Miró al caballo, Relámpago, que seguía comiendo bajo la lluvia, indiferente al agua que lo mojaba y limpiaba un poco el lodo de su lomo. Juan no entró a la casa, se quedó bajo el techo de lámina que había junto al corral, observando. La lluvia cantaba sobre el metal, y dentro de su casa empezaría pronto el sonido familiar de las gotas cayendo en el suelo de tierra. Pero por primera vez, ese sonido no le daba pena. Había algo más en lo que pensar, alguien más por quien preocuparse. Relámpago terminó de beber y se acercó a la parte más seca del corral, bajo el árbol. Se recostó en el suelo agotado, sus ojos pesaban. Antes de cerrarlos miró a Juan, quien seguía observándolo desde la sombra. No había agradecimiento en esa mirada. No todavía, solo una pregunta profunda, un asombro silencioso. ¿Por qué? Juan solo asintió, como si hubiera entendido la pregunta. «Descansa», murmuró. «Mañana empieza de nuevo». La lluvia siguió cayendo, lavando el polvo del camino, del camión, del miedo. En el corral, un caballo llamado Relámpago dormitaba, con el estómago lleno de agua y heno por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y un hombre llamado Juan velaba, sintiendo que su casa, por primera vez desde que su madre se fue, ya no estaba completamente vacía. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia. Juan salió de su casa temprano, con una taza de café en la mano. Su primera mirada fue hacia el corral. Relámpago estaba de pie, quieto bajo el árbol. Ya no parecía a punto de derrumbarse, solo estaba quieto, observando. Cuando vio a Juan, sus orejas se movieron hacia adelante, captando el sonido de sus pasos. «Buenos días», dijo Juan, acercándose a la cerca. El caballo no se alejó. Permaneció donde estaba, siguiéndolo con la mirada. Juan abrió la puerta del corral y entró con calma. Llevaba un cubo con un poco de avena que le había quedado de una cosecha vieja. Lo puso en el suelo. Relámpago olfateó el aire. Dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Se detuvo a 1 metro del cubo, desconfiando más del hombre que de la comida. Juan retrocedió lentamente hasta la cerca y se sentó en un tronco que hacía de banco. Cruzó los brazos y miró hacia otro lado, dando espacio al animal. Después de un largo minuto, Relámpago se acercó, comió la avena con avidez, sus labios moviéndose rápido. Cuando terminó, levantó la cabeza y miró a Juan directamente. Esta vez no había tanto miedo, había curiosidad. «Tienes que estar más limpio», dijo Juan, como si le explicara algo importante. «No puedo ver cómo estás de verdad bajo todo ese lodo». Esa tarde, Juan preparó lo que necesitaba. Un balde grande con agua tibia, un montón de trapos viejos pero limpios, y un cepillo suave que había usado para cepillar a una yegua que tuvo su madre años atrás. Se acercó a Relámpago con el balde y los trapos. El caballo se puso rígido, listo para huir. Sus ojos se agrandaron. «Tranquilo», murmuró Juan. «Solo es agua. Mira». Mojó un trapo en el balde y con movimientos muy lentos, empezó por el cuello del animal, lejos de su cabeza sensible. Apretó el trapo y dejó que el agua tibia corriera por el pelaje enmarañado. Relámpago se estremeció, pero aguantó. Las manos de Juan eran constantes, firmes pero sin fuerza brusca. «Así está bien», le hablaba Juan en un tono bajo y monótono. «Esto es bueno, te va a quitar el frío de la suciedad». Poco a poco, el agua clara se volvía marrón oscuro al caer al suelo. Juan trabajó por secciones. El cuello, los hombros, el lomo. A veces, Relámpago se ponía nervioso y Juan se detenía. Le daba una palmada suave y esperaba. Luego continuaba. Fue un trabajo de horas. El sol calentaba el lomo ahora más limpio del caballo. Bajo la costra de barro seco, empezó a aparecer un pelaje corto y áspero, de un color rojizo opaco, como terracota. «Ah, eres alazán», dijo Juan, una sonrisa pequeña asomando a sus labios. «Un color bonito». Relámpago parecía más relajado, incluso bajó la cabeza un par de veces, como si el contacto le resultara agradable. Cuando Juan llegó a las patas, el animal se puso de nuevo tenso. Las patas eran lugares vulnerables. Allí lo ataban. Allí a veces recibía golpes. «Solo voy a limpiar», aseguró Juan. Se arrodilló en el suelo, sin hacer movimientos bruscos. Empezó con la pata delantera derecha, limpiando la suciedad acumulada en los cascos. Relámpago resistió, temblando. Juan siguió con una paciencia que parecía no tener fin. Pata delantera izquierda, pata trasera derecha. El agua del balde estaba negra. Vació el balde, trajo agua nueva y fresca. Finalmente, se arrodilló frente a la pata trasera izquierda de Relámpago. Era la más sucia, cubierta de una capa gruesa de lodo mezclado con no sabía qué.
Juan mojó bien el trapo y empezó a frotar con suavidad, disolviendo la costra. Relámpago resopló, pero mantuvo la pata en el suelo. Juan frotaba, quitando capas de suciedad. Su mente estaba en blanco, solo en la tarea. Limpiar, enjuagar el trapo, limpiar de nuevo. Quería llegar a la piel. Quería ver que el animal estaba sano. Fue entonces cuando su mano, pasando el trapo por la parte interior de la caña, justo por encima del corvejón, encontró algo. No era solo suciedad. Había una textura diferente bajo sus dedos. Algo en la piel. Se detuvo. Apretó el trapo para escurrir el agua clara y la pasó con más cuidado por ese mismo lugar, enjuagando los últimos restos de lodo. Y entonces lo vio. Su mano se quedó quieta. El trapo le cayó al suelo. El corazón que latía calmado de repente empezó a golpear contra sus costillas con tanta fuerza que le dolió el pecho. No podía ser. Se inclinó más, sus ojos a solo unos centímetros de la piel húmeda del caballo. Frotó con la yema de los dedos, suavemente, para quitar una última mota de tierra. Allí, perfectamente clara, imposible de negar, era una marca de nacimiento. No era una mancha irregular o una cicatriz, era una forma definida de un color marrón más oscuro que el pelaje rojizo, una forma que conocía, una forma que todo México que sabía de caballos conocía. Era un rayo, un relámpago perfecto que bajaba en diagonal, con sus ramificaciones afiladas. El aire se le acabó a Juan, se quedó arrodillado en el suelo, boquiabierto, mirando la marca. Luego, lentamente levantó la vista hacia el flanco del caballo, hacia su cara larga y delgada, los ojos inteligentes que ahora lo observaban con curiosidad. Relámpago, susurró, pero esta vez no era un nombre que él hubiera inventado, era una confirmación, un hecho histórico. Se levantó de golpe, las piernas débiles, caminó de un lado a otro frente al caballo, que seguía quieto, sin entender la conmoción del hombre. Tú eres él, le dijo Juan, deteniéndose frente a él. El relámpago, el que desapareció, hace como 5 años. Todo el mundo pensó que habías muerto en un accidente en la montaña, o que te habían robado y vendido lejos. Memorias lejanas volvieron a Juan. Noticias en la radio del pueblo, periódicos viejos en la tienda, hablaban de un caballo campeón, joven y invencible, propiedad de un hacendado rico de Querétaro. Una promesa de la hípica nacional. Desapareció antes de la carrera más importante. Nunca encontraron su cuerpo, solo un rastro de sangre y huellas que se perdían en un barranco. Y la marca, todos hablaban de la marca distintiva, el relámpago en la pata trasera izquierda. Juan se acercó de nuevo y tocó la marca, como para asegurarse de que era real. La piel era suave, la forma perfecta. ¿Dónde te han tenido todo este tiempo?, le preguntó al caballo, su voz cargada de incredulidad y de una pena profunda. ¿Qué te han hecho? Relámpago bajó la cabeza y la frotó suavemente contra el hombro de Juan, como buscando consuelo. Era un gesto instintivo, casi olvidado. Juan cerró los ojos un momento. Luego, una determinación nueva se encendió en su mirada. Esto ya no era solo salvar a un caballo de la carnicería. Esto era algo enorme, peligroso tal vez. Tienes que quedarte escondido, le dijo, en un tono serio y urgente. No puedo decírselo a nadie, todavía no. Salió del corral y cerró la puerta con cuidado. Su mente trabajaba a toda velocidad. Un caballo famoso, valioso. Si lo había robado alguien, esa persona podría seguir buscándolo. O peor, podría querer asegurarse de que nunca apareciera. Miró hacia la casa, hacia el camino polvoriento. Su pequeño mundo de la esperanza, de pronto, se sentía muy frágil y muy expuesto. Esa noche, Juan no durmió. Se sentó en la puerta de su casa, una vieja escopeta de su padre sobre las rodillas. No era mucho, pero era algo. Observaba el corral iluminado por la luna. Relámpago dormía de pie, su perfil ahora más definido contra el cielo nocturno. Juan sabía que no podía guardar este secreto para siempre. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y una verdad tan grande como esta no tardaría en brotar. Pero necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para decidir qué hacer con la leyenda que, por un giro del destino, ahora comía heno en su humilde corral. Lo que no sabía era que, a muchos kilómetros de distancia, en una hacienda de Querétaro, un anciano llamado Don Rafael nunca había dejado de buscar. Y que, en una cantina de Jalisco, un hombre con cicatrices en la cara, conocido como El Cascabel, acababa de escuchar un rumor extraño por teléfono. Un rumor sobre un campesino de Guerrero que había comprado un caballo flaco con una marca peculiar. La grieta ya se había abierto, y el agua de la verdad empezaba a gotear.
El secreto duró muy poco. 2 días después de que Juan descubriera la marca, tuvo que ir al pueblo más cercano, Taxco, a comprar sal y jabón. Dejó a Relámpago bien encerrado, con agua y heno para todo el día. Mientras hacía fila en la pequeña tienda La Providencia, un hombre mayor que conocía de vista, el señor Rosas, se le acercó. «Oye Juan, ¿es cierto lo que dice la gente?», preguntó el señor Rosas bajando la voz. Juan se puso tenso. «¿Qué dice la gente, señor?». «Dicen que ese caballo flaco que compraste, que trae una señal, una marca rara». El señor Rosas hizo un gesto con la mano, como un zigzag. «Algo así, ¿no?». Juan sintió que el piso se movía. Trató de mantener la cara calmada. «Es solo una mancha de nacimiento. Tienen muchas formas». «Sí, pero esa forma, la recuerdo». El señor Rosas miró hacia el techo, pensando. Hace años, en las carreras grandes, había un caballo que ganaba todo. Tenía una marca igual, un relámpago. Se llamaba igual, Relámpago. Desapareció. La mujer detrás del mostrador, doña Chuy, dejó de contar monedas y se acercó. Sí, mi hijo era fanático. Lloró cuando desapareció ese animal. Dice que lo mataron para el seguro. Juan no supo qué decir. Agarró su bolsa de sal. No sé nada de eso. Es solo un caballo que rescaté. Pagó y salió de la tienda lo más rápido que pudo. Pero era demasiado tarde. La semilla ya estaba plantada. En un pueblo pequeño, una historia así es como el viento. Llega a todos lados. 3 días después, en la hacienda El Refugio, en el estado de Querétaro, un hombre anciano pero de espalda recta, estaba sentado en un sillón de cuero en su biblioteca. Don Rafael Garza hojeaba un libro de pedigríes de caballos, pero sus ojos no veían las páginas, veían el pasado. Su asistente, un hombre joven y formal llamado Mateo, entró a la habitación. Su expresión era extraña, una mezcla de duda y emoción. «Don Rafael, perdón por molestarlo. Llegó una llamada para usted». «Dile que deje un recado, Mateo. No tengo ánimos para hablar con nadie». Es de un conocido suyo, de Guerrero, del notario público en Iguala». Don Rafael frunció el ceño. «¿Y qué quiere?». «No quiso decírmelo a mí. Dijo que es un asunto muy delicado y que tiene que ver con Relámpago». Al escuchar ese nombre, don Rafael se puso pálido. Sus manos, llenas de manchas de la edad, se aferraron a los brazos del sillón. «¿Qué insinúa?». «Solo dijo que hay un rumor de que un caballo con una marca muy particular apareció vivo en una finca cerca de Taxco». Don Rafael se levantó de un golpe. Le temblaban las piernas. «Un rumor no es nada. Han habido muchos rumores en estos años. Este rumor es específico, patrón. Hablan de una marca en forma de rayo, en la pata trasera izquierda». Un sonido entre un grito y un suspiro salió de la boca de don Rafael. Mateo corrió a sostenerlo, pero el anciano lo apartó con suavidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. No puede ser. Después de tanto tiempo, lo di por muerto. Enterré mi corazón con él. ¿Qué quiere que haga, señor?». Don Rafael respiró hondo, recuperando su compostura. Una chispa de esperanza, feroz y dolorosa, se encendió en su pecho. «Prepara el coche, el grande, y llama a 2 de los vaqueros de más confianza, a los hermanos Ruiz. Nos vamos a Guerrero, ahora mismo». Sin confirmar nada. «Si hay una posibilidad, una sola posibilidad, de que sea él, tengo que verlo con mis propios ojos. Vamos». Esa misma tarde, en una cantina oscura y llena de humo en un pueblo de Jalisco, un hombre jugaba dominó. Se llamaba Ignacio, pero todos le decían el Cascabel. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de los labios, dándole una sonrisa permanente y torcida. Un joven flaco, su sobrino, se acercó a la mesa y se inclinó para hablarle al oído. «Tío, hablé con Bruno, el capataz del rancho de Jalisco, el que nos vendió al caballo hace años». El Cascabel no levantó la vista de las fichas. «¿Y?». «Dice que hace como una semana vendieron al animal flaco a un camión de la carnicería, como lo planeamos». «Bien, asunto terminado». «No exactamente». El sobrino se tragó la saliva. «Bruno dice que después supo por un amigo que el camión hizo una parada en San Miguel de la Paz y que un campesino, un tal Juan Mendoza, compró al caballo allí mismo, pagó $200 por él». El Cascabel dejó la ficha de dominó que sostenía, sonó con un golpe seco sobre la mesa. «Alguien compró ese despojo. ¿Por qué?». «No lo sabe, pero dice que el campesino se lo llevó a su finca, y luego empezó un rumor». «¿Qué rumor?». La voz de El Cascabel era tranquila, pero peligrosa. «Que el caballo tiene una marca de nacimiento con forma de rayo». El silencio que siguió fue tan pesado que el sobrino quiso echar a correr.
El cascabel se levantó lentamente. Los otros hombres en la mesa de dominó bajaron la vista, fingiendo no escuchar. «Estás diciendo», habló el cascabel, palabra por palabra, «que el animal que debió morir hace 5 años, el que hicimos desaparecer, está vivo, y que ahora un cualquiera lo tiene en su casa». Eso dicen, tío. El cascabel dio una palmada a la mesa, haciendo saltar todas las fichas. «Imposible. Ese caballo estaba medio muerto cuando lo dejamos en ese rancho. El trato era que lo mataran de hambre, que lo olvidaran». «Pues no lo olvidaron, tío. Y ahora el dueño viejo, don Rafael, seguro ya va camino a verlo. El rumor vuela». El cascabel se pasó una mano por la cara, sintiendo la cicatriz áspera bajo sus dedos. Su crimen perfecto, el robo del campeón y el cobro del dinero del seguro, estaba a punto de derrumbarse. Si Relámpago aparecía vivo, lo investigarían, y las huellas llevarían hasta él. «Tenemos que arreglar esto», dijo, más para sí mismo que para su sobrino. «Tenemos que arreglarlo para siempre. Averigua todo sobre ese campesino, dónde vive, cómo es su finca, y prepárate para un viaje a Guerrero. ¿Vamos a comprarle el caballo?» El cascabel lo miró con desprecio. «No, idiota, no vamos a comprar nada. Vamos a asegurarnos de que ese caballo deje de ser un problema, de una vez por todas». En la esperanza, Juan sentía los ojos del mundo sobre su espalda. La gente del pueblo ya no solo lo miraba con curiosidad. Algunos se acercaban a la cerca de su terreno, intentando ver al caballo. Relámpago, más fuerte cada día, se asustaba y corría al fondo del corral. Una tarde, mientras Juan reparaba una parte de la cerca, llegó a caballo su vecino más cercano, un hombre llamado Tomás. Vivía a 3 kilómetros de distancia. «Juan, vengo a darte un consejo de amigo», dijo Tomás, sin bajarse del caballo. «Dime, Tomás, ese animal que tienes está trayendo atención. Y no toda la atención es buena. Hoy pasó por mi casa un tipo en un coche negro, preguntando por la finca de el hombre que tiene el caballo del Rayo. No tenía buena pinta». Una bola de hielo se formó en el estómago de Juan. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que no sabía de qué hablaba, pero no soy el único en el camino. Alguien más le va a decir. Deberías pensar en qué vas a hacer. Un tesoro tan grande no se puede esconder en un lugar tan pequeño». Juan asintió, agradecido. «Gracias, Tomás». Cuando su vecino se fue, Juan entró al corral. Relámpago se acercó a él buscando una zanahoria o una palmada. Juan le acarició el cuello sintiendo los músculos que empezaban a llenarse. «La gente te busca, Relámpago», le susurró. «Tu dueño de antes y otros, gente mala. No sé cómo protegerte». En ese momento, el sonido de un motor potente rompió la tranquilidad de la tarde. No era el motor tosco de una camioneta campesina, era el rugido suave de un vehículo caro. Juan salió del corral y cerró la puerta con firmeza. Se quedó parado frente a su casa, esperando. Un coche grande y negro, brillante a pesar del polvo del camino, apareció y se detuvo frente a la entrada de La Esperanza. Las puertas traseras se abrieron. Primero bajó un hombre joven con traje. Luego, del otro lado, bajó un anciano alto, vestido con un traje de lino claro. Usaba un sombrero. El anciano se quitó el sombrero. Sus ojos, de un color gris claro, escanearon el lugar rápidamente y se clavaron en Juan. Luego, volaron hacia el corral, buscando algo. O a alguien. Don Rafael Garza había llegado. El anciano, don Rafael, caminó hacia Juan con pasos medidos. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el corral, donde Relámpago, alertado por los nuevos sonidos, se había quedado inmóvil observando. «Buenas tardes», dijo don Rafael, con una voz más suave de lo que Juan esperaba. «Disculpe la intrusión, soy Rafael Garza. ¿Usted es Juan Mendoza?» «Sí, señor, yo soy». Juan se secó las manos en los pantalones, sintiéndose súbitamente muy pobre frente a aquel hombre. «He viajado desde Querétaro porque escuché un rumor sobre un caballo». Don Rafael hizo una pausa, conteniendo la emoción que quería salir. «¿Puedo verlo?» Juan dudó, pero sabía que este momento llegaría. Asintió. «Sí, por aquí». Lo guió hacia el corral. Don Rafael lo siguió, y su asistente Mateo se quedó cerca del coche, observando con atención. Al llegar a la cerca, Relámpago dio un paso atrás. Luego, olfateó el aire. Sus orejas se movieron hacia adelante y atrás, nerviosas. Don Rafael se detuvo. No dijo una palabra, solo miró. Miró los huesos que aún asomaban, pero menos. Miró el pelaje rojizo, ahora limpio. Miró la forma de la cabeza, los ojos. Y entonces, don Rafael hizo un sonido, un jadeo entrecortado. Su mano, temblorosa, buscó el apoyo de la cerca de madera. «Es él», susurró. Luego más fuerte, dirigido al caballo. «Relámpago,
¿Eres tú, muchacho? Al escuchar esa voz, esa entonación particular, algo pasó en el caballo. No se acercó, pero el miedo en sus ojos se mezcló con algo más. Confusión. Una memoria muy lejana. Don Rafael se volvió hacia Juan, sus ojos brillantes. La marca, ¿la ha visto? Sí, dijo Juan simplemente. En la pata trasera izquierda, un rayo. Una lágrima escapó por la mejilla arrugada del anciano. Dios mío, después de todos estos años, se acercó a Juan y le tomó del brazo con fuerza. ¿Cómo? ¿Dónde lo encontró? Juan le contó, con palabras simples, lo del camión, los $200, el estado en el que estaba el animal. Don Rafael escuchaba, asintiendo, a veces cerrando los ojos como si le doliera cada palabra. Me lo robaron, dijo don Rafael cuando Juan terminó. Hace 5 años, fue durante la noche. Creímos que había muerto en un accidente, que se había despeñado, pero nunca encontré paz. Y ahora está aquí. El anciano miró a Juan con una intensidad nueva. Usted le salvó la vida, no solo del matadero, le dio cuidado, le devolvió la dignidad. No tengo forma de pagarle eso. Juan bajó la mirada. No necesita pagarme, solo quería que no sufriera. Eso lo hace a usted más valioso que cualquier dinero, dijo don Rafael. Luego, miró alrededor de la finca humilde, el techo con láminas rotas. Pero no puede quedarse aquí. Los que se lo llevaron, si se enteran de que está vivo, vendrán, por él o por usted. Juan ya lo sabía, lo había sentido en el aire. Vengo a reclamar lo que es mío, legalmente, continuó don Rafael. Pero no soy un monstruo, usted es ahora parte de su historia. Le propongo algo, venga con nosotros, a mi hacienda en Querétaro. Ayúdeme a que Relámpago recupere su fuerza, su confianza, entrénelo. Usted tiene esa paciencia, esa bondad que él necesita. Juan se quedó mudo, irse de la esperanza, dejar todo. Piénselo esta noche, dijo don Rafael viendo su duda. Yo y mis hombres nos quedaremos en el pueblo. Mañana a primera hora vengo por su respuesta, y por mi caballo. Su expresión se suavizó. Pero espero que venga con él. Don Rafael se despidió con un último y largo vistazo a Relámpago. Luego él y Mateo subieron al coche negro y se fueron. Juan pasó la tarde en silencio, le dio de comer a Relámpago, revisó las cercas, pero su mente estaba en otra parte, en una hacienda grande, en un estado lejano, en un hombre que lloró al ver a su caballo. Al anochecer tomó una decisión. Relámpago merecía volver a su hogar, y él no tenía nada que lo atara a la esperanza, excepto los recuerdos. Tal vez era hora de hacer nuevos. Decidió que iría. Se lo diría a don Rafael por la mañana. La noche era cerrada, sin luna. Un viento cálido movía los árboles, creando sombras que bailaban en las paredes de la casa de Juan. Él dormía en una habitación pequeña, pero su sueño era ligero. Un ruido lo despertó. No era el viento, era un golpe seco, como un madero al chocar con algo. Se sentó en la cama, alerta. Escuchó. Nada. Luego, el sonido de unos pasos suaves, apresurados, en la tierra fuera de su ventana. Sin hacer ruido, salió de la cama. Agarró la vieja escopeta que siempre tenía cerca. No estaba cargada, pero podía servir para asustar. Salió por la puerta trasera, descalzo. El corral estaba a unos 30 metros. Al principio, no vio nada. Luego, una figura oscura se movió cerca de la puerta del encierro. Alguien intentaba forzar el cerrojo. «¡Oye!», gritó Juan, corriendo hacia allá. «¿Qué haces?». La figura se dio la vuelta. A la tenue luz de las estrellas, Juan vio el destello de algo metálico en su mano. Un cuchillo largo. «Aléjate, campesino», gruñó una voz áspera. «Esto no es asunto tuyo». Era un hombre que Juan no conocía. Vestía de negro, con un pañuelo cubriendo la parte baja de su cara, pero sus ojos brillaban con una urgencia feroz. «Es mi caballo», dijo Juan, plantándose entre el hombre y la puerta del corral. Dentro, Relámpago resopló, asustado, y empezó a patear la madera. «Tu caballo va a tener un accidente», dijo el intruso. «Un accidente triste. Ahora, quítate». El hombre se lanzó hacia la puerta, ignorando a Juan. Juan reaccionó. Usó la escopeta como un garrote, golpeando el brazo que sostenía el cuchillo. El arma cayó al suelo con un ruido sordo. El intruso maldijo y se volvió hacia Juan. Era más grande, más pesado. Lo embistió, llevándolo contra la cerca del corral. El aire se le salió a Juan. Los dos rodaron por el suelo, una masa de golpes y gruñidos. Juan no era un peleador, pero una fuerza que no conocía brotó de él. No podía dejar que lastimaran a Relámpago. Agarró al hombre por la ropa, tratando de inmovilizarlo. Recibió un puñetazo en la costilla que le hizo ver estrellas. El intruso se liberó y corrió a recoger su cuchillo. Juan vio el destello del acero al levantarse. Sin pensarlo, se interpuso de nuevo frente a la puerta del corral. «Tendrás que pasar por mí», jadeó Juan, con la sangre sabiendo a metal en su boca.
El hombre con el pañuelo dudó por un instante, luego sus ojos se endurecieron. Como quieras. Se abalanzó, el cuchillo en alto. Juan intentó esquivarlo, pero no fue lo suficientemente rápido. Sintió un dolor agudo y caliente en su brazo izquierdo. Un grito le escapó. En ese momento unas luces brillantes iluminaron la escena como si fuera de día. Un coche negro entraba a toda velocidad por el camino, seguido de una camioneta. Frenaron con estrépito. El intruso se sobresaltó, vio las luces, los hombres bajando de los vehículos, maldijo de nuevo y dejando a Juan en el suelo, echó a correr hacia la oscuridad del monte. Don Rafael saltó del coche, seguido de Mateo, y dos vaqueros robustos, los hermanos Ruiz, corrieron hacia Juan. Don Rafael cayó de rodillas a su lado, vio la sangre oscura empapando la manga de su camisa. «Dios mío, Mateo, trae el botiquín del coche. ¡Rápido!». «El caballo», murmuró Juan, intentando levantarse. «¿Está bien?». Don Rafael miró hacia el corral. Relámpago estaba al fondo, asustado, pero ileso. «Está bien, está a salvo, no te muevas». Los hermanos Ruiz corrieron tras el intruso, pero pronto regresaron. «Se perdió en la oscuridad, patrón. Conoce el terreno». Mateo trajo el botiquín y don Rafael, con manos sorprendentemente firmes para su edad, cortó la manga de la camisa de Juan y empezó a limpiar y vendar la herida. No era muy profunda, pero sangraba mucho. «¿Quién era?», preguntó don Rafael, sus ojos fríos como el acero. «No lo sé. Quería entrar al corral. Tenía un cuchillo». Juan cerró los ojos, abrumado por el dolor y la adrenalina. Dijo que el caballo iba a tener un accidente. Don Rafael hizo un puño con la mano libre. «El cascabel, tiene que ser él», se enteró, y quiere eliminar la prueba. Miró a Juan con una mezcla de admiración y furia. Usted se interpuso, tomó el cuchillo por él. «No podía dejarlo», dijo Juan débilmente. Don Rafael terminó de vendarle el brazo. «Mateo, ayúdalo a levantarse, lo llevamos al pueblo, a un médico». «No, no es necesario», protestó Juan. «Es solo un corte». «Es necesario», insistió don Rafael, y su tono no admitía discusión. Mientras lo ayudaban a pararse, el anciano miró el corral, luego a Juan, herido pero firme. Algo se quebró y se rehízo dentro de él al mismo tiempo. En la clínica del pueblo, mientras un médico cosía la herida de Juan, don Rafael se quedó a su lado. Los Ruiz vigilaban fuera. «Uno de mis hombres se quedó en su finca, vigilando a Relámpago», le dijo don Rafael a Juan. «Nadie más se le acercará». Juan asintió, agradecido. El efecto de la medicina para el dolor lo hacía sentirse flotando. Don Rafael lo observó en silencio un largo rato. Luego, habló con una voz nueva, llena de una certeza profunda. «Mi oferta sigue en pie, Juan, pero ahora es diferente. Usted no solo le salvó la vida a mi caballo. Esta noche, con su propio cuerpo, lo protegió, le dio todo, sin ni siquiera conocerlo a él o a mí». Don Rafael hizo una pausa. «Eso no es algo que haga un empleado, eso es algo que hace la familia». Juan abrió los ojos, confundido por la palabra. «Venga a Querétaro», dijo don Rafael, y esta vez era una súplica, no una propuesta. «Venga con su caballo, mi casa es su casa, entrénelo, ayúdeme a devolverle la vida, y déjeme a mí, déjeme intentar pagar, de alguna forma, esta deuda que tengo con usted». Juan miró su brazo vendado, miró la cara ansiosa del anciano, pensó en la oscuridad del corral, en el destello del cuchillo, y en el cuerpo cálido de Relámpago a salvo, en su encierro. Ya no había duda. «Sí», dijo Juan, su voz clara a pesar del cansancio, «iré con ustedes». Una sonrisa, amplia y genuina, iluminó el rostro de don Rafael. Era la sonrisa de un hombre que había recuperado algo más que un caballo, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El médico del pueblo le puso a Juan un vendaje limpio y apretado. «El corte no es profundo, pero tienes que mantenerlo límpido y descansar unos días». Don Rafael estaba a su lado. «Descansará en el camino, y en mi casa tendrá todo el cuidado necesario». Salieron de la clínica. El cielo empezaba a clarear, tiñendo el oriente de tonos naranja y rosa. En la finca de Juan, uno de los hermanos Ruiz, Felipe, vigilaba el corral. Relámpago estaba inquieto, caminando de un lado a otro. «Prepara todo lo que necesites llevar, Juan», dijo don Rafael. «Lo esencial. En la hacienda tendrás ropa nueva, todo lo que requieras». Juan entró a su casa. Miró las paredes de adobe, el fogón frío, la foto descolorida de su madre sobre la mesa. No tenía mucho. Empacó 2 camisas, unos pantalones, su cepillo y la foto en una bolsa de tela vieja. Luego, fue al lugar donde había escondido la lata del café. Sacó unos papeles importantes y los pocos pesos que le quedaban. Eso era todo. Al salir, se detuvo en la puerta.
Respiró el aire de la esperanza por última vez, tal vez para siempre. Don Rafael y sus hombres habían preparado un remolque grande y cómodo para caballos, enganchado a una camioneta nueva. Tenía paja fresca y ventilación. Es mejor para él, explicó Mateo. El viaje es largo, irá más seguro y tranquilo. Juan asintió. Se acercó al corral. Relámpago se le acercó de inmediato, olfateando su brazo vendado con preocupación. «Vamos a un nuevo lugar, muchacho», le susurró Juan acariciando su hocico. «Un lugar grande y bonito, donde eras feliz. No tengas miedo». Con paciencia, Juan guió a Relámpago hacia la rampa del remolque. El caballo dudó, recordando tal vez el camión que lo llevó al matadero. Olfateó el interior, vio la paja limpia. «Confía», insistió Juan, dándole un suave empujón. Relámpago subió. Los hombres cerraron la puerta trasera. A través de las rejas, el caballo los miraba. Juan subió al asiento trasero del coche negro, al lado de don Rafael. Mateo manejaba. Los hermanos Ruiz iban en la camioneta con el remolque. La pequeña caravana empezó a moverse, dejando atrás la finca La Esperanza, silenciosa y vacía. El viaje duró muchas horas. Salieron de Guerrero, atravesaron el Estado de México y entraron a Querétaro. Juan casi no hablaba. Miraba por la ventana los paisajes que cambiaban. De la tierra rojiza y las montañas áridas a valles más verdes, luego a grandes llanuras con cercas interminables. Don Rafael rompió el silencio de vez en cuando, señalando un pueblo, contando una anécdota, pero respetaba la quietud de Juan. «¿Duele mucho el brazo?», preguntó en un momento. «No mucho», respondió Juan. «Solo pica un poco. En la hacienda tenemos un médico que viene cada semana. Te revisará». Juan asintió, agradecido. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara tanto por él. Hicieron una parada al mediodía para que los caballos del remolque y Relámpago tomaran agua. Juan bajó y se acercó al remolque. Relámpago estaba bien, comiendo heno de una red. «Mitad del camino», le dijo Juan. «Todo va bien». El caballo resopló, como si entendiera. Al atardecer, Mateo señaló hacia adelante. «Ahí está, patrón». Juan miró. A lo lejos, sobre una colina suave, se veía una gran construcción blanca con tejas rojas. Era enorme, tenía ventanas altas, arcos y una torre con un reloj. Alrededor se extendían campos verdes, corrales impecables y árboles frondosos. Era un mundo entero. «Hacienda El Refugio», dijo don Rafael, con orgullo y algo de melancolía. «Mi hogar, y el de Relámpago cuando era joven». Juan no pudo decir nada. Nunca había visto algo tan grande. Su finca entera hubiera cabido 10 veces en solo los jardines. El coche pasó por un portón de hierro forjado, entre altos muros de piedra. Siguió por un camino empedrado bordeado de árboles. Pasaron frente a casitas blancas para los trabajadores, frente a caballerizas que parecían pequeñas casas, frente a una capilla. Finalmente se detuvieron frente a la casa principal. Una amplia escalinata de piedra llevaba a una puerta de madera tallada. Varias personas esperaban en los escalones. Un hombre mayor con delantal, una mujer joven y otros empleados. Todos bajaron. Los hermanos Ruiz empezaron a descargar el remolque. Don Rafael se dirigió a sus empleados. «Este es Juan Mendoza», anunció poniendo una mano en el hombro de Juan. «Será nuestro invitado de honor y nuestro nuevo entrenador. Cuídenlo como si fuera yo». Los empleados asintieron, mirando a Juan con respeto y curiosidad. En ese momento, bajaron a Relámpago del remolque. El caballo pisó la tierra empedrada del patio principal. Olfateó el aire. Sus orejas se movieron rápidamente, captando todos los sonidos nuevos. Luego, algo extraño sucedió. Se quedó quieto, muy quieto. Alzó la cabeza y miró hacia la fachada de la casa grande, hacia las caballerizas lejanas. Un temblor recorrió su cuerpo. «Reconoce el lugar», murmuró don Rafael emocionado. «Después de 5 años, lo reconoce». Juan se acercó a Relámpago. «¿Ves? Este es tu hogar. Estás a salvo». Lo guió suavemente hacia las caballerizas. Don Rafael y los demás lo siguieron. Las caballerizas de Hacienda. El refugio eran amplias, limpias, con boxes espaciosos llenos de paja fresca. Olían a madera limpia y a heno de buena calidad. Don Rafael señaló un box del final, más grande que los otros. Ese era su box, el que siempre usó. Juan llevó a Relámpago hacia allí. Al entrar al box, el caballo se detuvo en el centro. Dio una vuelta muy lenta, olfateando las paredes, el pesebre. Hizo un sonido suave, como un gruñido profundo. Luego se recostó en la paja lentamente y dejó escapar un gran suspiro. Era un suspiro de agotamiento, pero también de algo más. De alivio, de algo parecido a la memoria de un hogar.
Juan sintió un nudo en la garganta. Don Rafael se limpió una lágrima disimuladamente. «Lo dejaré descansar», dijo Juan. «Primero, déjame mostrarte tu habitación», dijo don Rafael. Salieron de las caballerizas y volvieron a la casa principal. Don Rafael guió a Juan por un pasillo amplio, con pisos de mosaico y paredes altas con retratos de familia. Subieron una escalera de madera. «Esta habitación es tuya», dijo don Rafael, abriendo una puerta. Juan entró y se quedó sin palabras. Era una habitación grande, con una cama amplia con dosel, un armario de madera tallada, un escritorio y una ventana que daba a los campos. Tenía su propio baño, con azulejos blancos. Es demasiado», logró decir Juan. «No es nada», replicó don Rafael. «Es lo mínimo para alguien que trajo de vuelta la luz a esta casa». Señaló una campanilla junto a la cama. «Si necesitas algo, solo llama. La cena es en 1 hora. Descansa». Don Rafael salió y cerró la puerta suavemente. Juan se quedó parado en el centro de la habitación. Todo era silencioso, demasiado silencioso. No se escuchaba el viento golpeando las láminas del techo. No se escuchaban los grillos tan fuerte. Era un silencio ajeno. Caminó hasta la ventana. Vio los campos iluminados por la última luz del día. Vio las caballerizas a lo lejos. Allí estaba Relámpago. Eso era real. Eso lo anclaba. Abrió su bolsa de tela y sacó la foto de su madre. La puso sobre la mesita de noche. «Mira, mamá», susurró. «Mira dónde estoy. No sé por qué, pero aquí estoy». Se recostó en la cama, sin siquiera quitarse los zapatos. El viaje, la herida, la emoción, todo le pesaba de repente. Cerró los ojos, pero antes de dormirse, su último pensamiento fue para el caballo en el box, recostado en la paja de su pasado. Ambos, él y Relámpago, estaban en un lugar nuevo, un lugar de abundancia, pero también de preguntas. Un refugio que, sin embargo, no se sentía completamente seguro todavía. El primer amanecer en Hacienda, el refugio, encontró a Juan despierto mucho antes de que el sol asomara. No podía dormir en la cama grande y suave. Se vistió y salió de la casa en silencio. El aire fresco de la mañana olía a hierba húmeda y a flores. Caminó directo a las caballerizas. Relámpago ya estaba de pie. Al ver a Juan, dio un paso hacia la puerta del box y resopló suavemente. «Buenos días», murmuró Juan, abriendo la puerta. Examinó al caballo. Sus ojos estaban más brillantes, pero aún había una cautela en ellos. «¿Qué tal tu primera noche en casa?» Don Rafael apareció poco después, vestido con un pantalón de montar y botas. «Me dijeron que ya estabas aquí. Eres madrugador». «Costumbre», dijo Juan. «Hoy podemos empezar a evaluarlo», dijo don Rafael, tratando de contener su emoción. «Ver qué recuerda, qué tanto miedo tiene. El hipódromo principal está detrás de la casa grande». Juan asintió. Puso una cabezada suave a Relámpago y lo sacó del box. El caballo caminó con calma por el pasillo de las caballerizas, sus cascos haciendo un sonido hueco en el piso de ladrillo. El hipódromo era una pista de tierra perfectamente nivelada, rodeada por una cerca blanca baja. Era enorme. En un costado había varias vallas de entrenamiento de diferentes alturas. Al ver la pista abierta, Relámpago se detuvo. Sus orejas se aplastaron contra la cabeza. Respiró más rápido. «Tranquilo», dijo Juan, quedándose quieto a su lado. «Solo es un espacio abierto. Nada va a pasarte». Pero Relámpago no se movía. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda. Don Rafael observaba desde la cerca, su esperanza empezando a mezclarse con preocupación. «Tal vez si lo montas», sugirió don Rafael. «Una vuelta al trote, para que sienta la pista otra vez». Juan dudaba. «Creo que es muy pronto. El miedo...» «Es un caballo de carrera, Juan. Necesita correr. Necesita recordar». La voz de don Rafael tenía una urgencia. Quería recuperar el tiempo perdido. Juan, sintiendo la presión, asintió. Fue a la bodega y trajo una silla de montar y una manta. Relámpago se estremeció cuando Juan le puso la manta sobre el lomo, pero se quedó quieto, confiando en él. Cuando Juan ajustó la cincha, Relámpago dio un paso al lado, incómodo. Juan le habló en voz baja hasta que se calmó. Finalmente, con mucha suavidad, Juan se subió a la silla. Por un segundo, todo estuvo bien. Relámpago se movió unos pasos. Don Rafael sonrió. Entonces un pájaro salió volando de un arbusto cerca de la pista con un aleteo fuerte y rápido. El sonido fue como un disparo para Relámpago. El caballo se encabritó de golpe, lanzando un relincho agudo de terror. Juan, tomado por sorpresa, se aferró al cuello del animal. Relámpago bajó las patas delanteras y salió corriendo hacia el centro de la pista, no con la gracia de un corredor, sino con el pánico ciego de una presa.
«Relámpago alto», gritó Juan tirando suavemente de las riendas, pero el caballo no escuchaba. Corrió unos 30 metros y luego, al ver la cerca blanca frente a él, frenó en seco. Juan salió volando por encima de su cabeza y cayó de espaldas en la tierra blanda. Don Rafael gritó y corrió hacia él. «¡Juan!». Juan se incorporó, aturdido. Estoy bien», buscó a Relámpago. El caballo estaba parado, temblando de pies a cabeza, mirando la cerca como si fuera un monstruo. Juan se levantó, ignorando el dolor de la caída, se acercó al caballo con movimientos lentos. «Ya pasó», le dijo, su voz temblorosa pero calmada. «Fue solo un pájaro. Mira, soy yo». Relámpago retrocedió, pero Juan siguió acercándose hasta poder agarrar las riendas que colgaban. El cabello del animal estaba sudado y frío. Don Rafael llegó a su lado, pálido. «¿Estás lastimado?». «Lo siento, fue mi culpa. Quise apresurar las cosas». «No es su culpa», dijo Juan, acariciando el cuello de Relámpago. «Es su miedo, es más profundo de lo que pensamos. No es solo desconfianza, es pánico». Esa tarde, en el box, Juan se sentó en un banquito frente a Relámpago, que comía heno nerviosamente. «No podemos forzarlo», le dijo a don Rafael, quien estaba apoyado en la puerta. «Si lo forzamos, el miedo se hará más grande. Tenemos que empezar desde cero, como si fuera un potrillo». «¿Desde cero?». Don Rafael parecía desanimado. «Juan, las carreras importantes son en pocos meses. Si quiere competir, primero tiene que querer vivir sin miedo», interrumpió Juan, con una firmeza que sorprendió al anciano. «Si no, en la pista, un ruido, un grito, lo paralizarán, y alguien puede salir herido». Don Rafael vio la verdad en sus palabras, asintió resignado. «Tienes razón, hazlo a tu manera. Toma el tiempo que necesites». A la mañana siguiente, Juan no llevó a Relámpago a la pista, lo sacó del box con una cuerda y lo llevó a un pequeño paddock, un corral de pasto cercado, sin vallas a la vista. Se sentó en el suelo, en el centro. Relámpago caminó por el perímetro, olfateando. Después de un rato, se acercó a Juan, estiró el cuello y olfateó su pelo. «Hola», dijo Juan, sin moverse. Pasaron los días así. Juan pasaba horas en el paddock, a veces hablando, a veces en silencio. Le daba zanahorias, le enseñaba a seguir un cubo sin miedo, lo acostumbraba a toques suaves en todo el cuerpo, especialmente en las patas. Una vez trajo un paraguas viejo, lo abrió muy lentamente, a 10 metros de distancia. Relámpago se sobresaltó pero no huyó. Juan lo cerró. Al día siguiente lo abrió a 5 metros, luego a 2, hasta que el caballo solo miraba el paraguas con curiosidad. Don Rafael los observaba desde la distancia todos los días, a veces con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de impaciencia, sino de emoción. Veía cómo la confianza regresaba, gota a gota, a los ojos de su campeón. Después de 2 semanas, Juan volvió a la pista grande. Esta vez no montó a Relámpago, lo llevó con una cuerda larga. Caminaron juntos por el borde de la pista. «Aquí no pasó nada», le decía Juan. «Es solo tierra, tierra como la de tu corral». Relámpago caminaba a su lado, alerta pero no aterrorizado. Cuando llegaron frente a una valla baja de entrenamiento, el caballo se detuvo. Sus músculos se tensaron. Juan no lo jaló. Se quedó parado junto a la valla, la tocó, hizo un sonido suave con los dedos. «Es solo madera», dijo. «No te hará daño». Se alejó unos pasos de la valla. Relámpago lo siguió, dando un rodeo amplio para evitarla. Juan no lo regañó, solo repitió el ejercicio al día siguiente. Y al siguiente. Un día, después de muchas vueltas, Juan se detuvo justo al lado de la valla. Relámpago se detuvo, mirando la madera con recelo. «Vamos», invitó Juan dando un pequeño paso sobre la valla que apenas tenía 30 centímetros de altura. Relámpago resopló, dio un paso atrás, luego otro hacia adelante. Movió las orejas, miró a Juan que estaba del otro lado esperando. Dio un paso más y luego, con una agilidad repentina, saltó. No fue un salto poderoso, fue un salto pequeño, casi tímido, pero lo hizo. Cayó al otro lado y se quedó junto a Juan, respirando un poco agitado. Juan le dio una palmada fuerte en el cuello, una sonrisa amplia iluminando su rostro. «Eso es, lo lograste». En ese momento, un grito de alegría llegó desde la cerca. Era don Rafael, que no había podido contenerse. «Bravo, bravo muchacho». El grito, repentino y fuerte, fue un error. Relámpago, que se sentía orgulloso y calmado, se asustó al escuchar el grito inesperado. Dio un salto lateral, sus ojos se llenaron de pánico otra vez y salió corriendo por la pista, arrastrando a Juan, que no soltó la cuerda. «Relámpago, para», gritó Juan, tratando de frenarlo. Don Rafael se llevó las manos a la boca, dándose cuenta de su error. «Lo siento, no quise».
Relámpago corrió un trecho más, pero esta vez no fue una huida ciega, fue una carrera corta, y cuando Juan tiró de la cuerda con firmeza y le habló con voz calmada pero fuerte, el caballo redujo la velocidad. Se detuvo, estaba temblando pero se detuvo. Volvió la cabeza y miró a Juan, confundido, como preguntando qué había pasado. Juan, jadeando, se acercó y le puso la frente contra la del caballo. Ya pasó, fue solo don Rafael, contento, no te va a hacer daño. Esta vez el pánico no se apoderó por completo, el miedo había vuelto, pero la confianza no se había roto. Eso era un progreso. Esa noche, durante la cena, don Rafael estaba apenado. Hoy arruiné todo. Lo siento, Juan, fue una estupidez. No lo arruinó, dijo Juan, cortando su comida. Al contrario, hoy aprendió que incluso si se asusta, el mundo no se acaba, que yo sigo aquí y que puede parar. Juan miró a don Rafael. Eso es más importante que saltar una valla. Don Rafael lo miró con admiración renovada. Tú no solo lo estás entrenando para correr, lo estás curando. Son lo mismo, dijo Juan simplemente. Al día siguiente, al amanecer, Juan estaba otra vez en el paddock con Relámpago. El caballo se acercó a él y lo olfateó, buscando su zanahoria matutina. Luego, sin que Juan lo guiara, Relámpago caminó hacia la puerta que daba a la pista grande y la pateó suavemente con un casco delantero. Miró a Juan, y luego otra vez a la puerta. Era claro, quería salir. Quería intentarlo de nuevo. Una chispa pequeña pero indomable del viejo espíritu del campeón se había encendido. Los días se hicieron semanas. La rutina en Hacienda El Refugio giraba alrededor de Relámpago. Las mañanas eran para el trabajo suave en la pista. Las tardes para largos paseos por los campos, siempre con Juan caminando a su lado, nunca montado. La confianza se construía, ladrillo a ladrillo. Una tarde, mientras Juan limpiaba el box, don Rafael llegó con una carpeta gruesa. Mira esto, dijo, abriéndola sobre un banco de madera. Eran fotos antiguas, fotografías de Relámpago joven, lustroso, con pecho alto recibiendo trofeos. En una de ellas, un don Rafael más joven y sonriente estaba a su lado, sosteniendo la brida. Era increíble, murmuró don Rafael pasando un dedo sobre la imagen. Tan joven y tan valiente, no le tenía miedo a nada. Juan observó las fotos. Luego, una en particular llamó su atención. Era una foto de don Rafael con una mujer joven, de rostro amable y ojos grandes. Ella estaba sentada en un banco de jardín, y don Rafael estaba detrás de ella, con una mano en su hombro. Había una ternura en la escena que era palpable. Ella era muy hermosa, dijo Juan sin pensar. Don Rafael se quedó quieto, su expresión se suavizó, luego se entristeció. Sí, lo era. Cerró la carpeta con un golpe seco. Eso fue hace mucho tiempo. Vamos, tengo que revisar unas cuentas. El anciano se fue rápidamente, dejando a Juan con una pregunta en el aire. Algo en esa foto, en la reacción de don Rafael, le produjo una sensación extraña, un eco lejano. Mientras tanto, en un motel barato en las afueras de la ciudad de Querétaro, el cascabel estaba impaciente. Su sobrino, el flaco, entró a la habitación con un sobre manila. Lo conseguí, tío, lo que pediste. El cascabel arrebató el sobre, sacó unas cuantas hojas de papel. Eran informes, notas, registros viejos. Había estado investigando a Juan Mendoza. Buscaba debilidades, algo para usarlo en su contra, para separarlo del caballo y de don Rafael. Mendoza, Juan, nacido en Iguala, Guerrero. Madre, Clara Mendoza. Padre, desconocido. El cascabel leyó en voz baja. Nada interesante. Granjero, pobre, sin antecedentes. Estaba a punto de tirar los papeles cuando su mirada cayó en una nota al margen, escrita a mano por el investigador que contrató. Nota: la madre, Clara Mendoza, trabajó un tiempo como cocinera en Hacienda El Refugio hace unos 30 años. Dejó el trabajo repentinamente y regresó a Guerrero. Rumores entre el servicio antiguo de una relación con el patrón, don Rafael Garza. Nada confirmado. El cascabel dejó de respirar por un segundo. Luego, una sonrisa lenta y fea se extendió por su rostro, alargando la cicatriz. Un rumor, murmuró. ¿Y si no es solo un rumor? Miró a su sobrino. Necesito más. Necesito encontrar a alguien que trabajara allí en esa época. Alguien que hable. Eso es muy viejo, tío. Pues búscalo, gritó el cascabel. Mueve todo. Esto podría ser mejor que cualquier cuchillo. 2 días después, el cascabel y su sobrino estaban sentados en la modesta sala de una casa en un pueblo cercano a la hacienda. Frente a ellos, una mujer muy vieja, doña Cata, tejía una bufanda. Había sido lavandera en el refugio durante 40 años. Doña Cata, le agradecemos su tiempo, dijo el cascabel con una dulzura falsa.
Solo queremos confirmar una historia, de cuando Clara Mendoza trabajaba allí. La anciana lo miró con desconfianza. Clara, sí, buena mujer, cocinera, se fue de repente. ¿Por qué se fue? Doña Cata encogió los hombros. ¿Quién sabe? Las mujeres a veces se van. El cascabel puso un billete doblado sobre la mesa. Era cierto lo que dicen, que don Rafael y ella. La anciana miró el billete, luego a el cascabel. Vio la cicatriz, vio la avaricia en sus ojos, sabía que este hombre traía problemas, pero el dinero era mucho, y ella ya era muy vieja para tener miedo. Él era joven, ella, bonita, dijo finalmente, su voz como el crujir de hojas secas. Hubo algo, todos lo sabíamos, pero nadie hablaba. Un día Clara ya no estaba, se fue sin despedirse. Meses después, supe que había regresado a Guerrero con un niño pequeño. Doña Cata tomó el billete y lo guardó en su delantal. Eso es todo lo que sé. Ahora, váyanse. Fuera de la casa, el cascabel no pudo contener su risa. Era un sonido seco, sin alegría. Un hijo. El viejo Garza tiene un hijo bastardo, y ese hijo es Juan Mendoza. ¡Qué obra de teatro! ¿Y eso nos ayuda, tío? Claro que nos ayuda, idiota. Imagina, Juan cree que el viejo lo quiere por el caballo. Le decimos la verdad, le decimos que solo lo usa, que lo trajo aquí para que entrene al caballo y luego lo echará, que nunca lo reconocerá como hijo. El resentimiento es un veneno maravilloso, envenenará su lealtad, y cuando Juan esté confundido y débil, será más fácil llegar al caballo, o quizás el propio Juan nos ayude sin saberlo. En la hacienda, el progreso de Relámpago era visible. Una mañana, con Juan montado, el caballo trotó toda la pista grande sin asustarse. Incluso, al final, aceleró a un galope corto y suave. Fueron solo unos segundos, pero para don Rafael, que observaba desde la tribuna, fue como ver renacer el pasado. Esa tarde, Juan estaba en las caballerizas cepillando a Relámpago. El caballo estaba tranquilo, con un ojo medio cerrado, disfrutando el cepillado. Un vaquero se acercó. Juan, hay un hombre en la entrada principal, pregunta por ti. Dice que es un amigo de Guerrero que trae noticias de tu finca. Juan frunció el ceño. No esperaba a nadie. ¿Qué aspecto tiene? Delgado, joven, dice llamarse Tomás. Tomás era su vecino. Juan se preocupó. ¿Algo había pasado en La Esperanza? Dile que voy. Dejó a Relámpago en su box y caminó hacia la entrada principal. No era Tomás quien lo esperaba junto a los altos portones de hierro. Era un hombre flaco y nervioso que nunca había visto. Y a su lado, apoyado contra un poste, estaba el cascabel. Juan se detuvo, instintivamente en guardia. El brazo donde tuvo la herida le dio un pinchazo. Juan Mendoza, dijo el cascabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué honor conocer al héroe del momento, al salvador del famoso Relámpago. ¿Quién es usted?, preguntó Juan, sin acercarse más. Un amigo que viene con información que te concierne y que don Rafael ha guardado de ti. No quiero saber nada. Juan dio media vuelta. Ni siquiera sobre tu padre. La voz de el cascabel lo detuvo en seco. Juan se volvió lentamente. Mi padre está muerto. O se fue, no importa. Oh, pero sí importa. El cascabel se acercó un paso, bajando la voz. Porque tu padre no se fue muy lejos. De hecho, está aquí, en esta hacienda. Juan sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué dice? Don Rafael Garza es tu padre, Juan. Tu madre, Clara, trabajó para él. Tuvieron una relación, y cuando ella quedó embarazada, él la mandó lejos, para proteger su reputación, para no tener un hijo bastardo que le manchara su apellido ilustre. Eso es mentira, dijo Juan, pero su voz sonó débil, sin convicción. La foto de la mujer joven, la reacción de don Rafael, los silencios de su madre sobre su padre. Mentira, pregúntale a cualquiera de los viejos sirvientes, pregúntaselo a él, verás cómo te mira a los ojos. El cascabel dio otro paso. Piensa, Juan, ¿por qué un hombre tan rico te trae a su casa, te da una habitación lujosa, te deja entrenar a su caballo más valioso? ¿Por bondad? Soltó una risa corta. No. Es porque te siente culpable y te está usando. Usa tu talento con los animales para recuperar su campeón. Y cuando Relámpago gane de nuevo, cuando ya no te necesite, ¿qué crees que pasará? Te dará unas monedas y te enviará de vuelta a tu finca agujereada, porque para él, tú no eres familia, eres un secreto, eres un error que quiere mantener oculto. Cada palabra era como un clavo en el corazón de Juan. Encajaban con sus inseguridades más profundas, con ese sentimiento de nunca pertenecer. Él me dijo que éramos familia, murmuró Juan, recordando las palabras de don Rafael la noche del ataque. Palabras bonitas para que trabajes gratis y protejas su inversión, escupió el cascabel. Mira, yo te ofrezco algo real.
ayúdame a sacar al caballo de aquí. Yo tengo compradores en el extranjero, te daremos una parte, tú tendrás dinero para arreglar tu vida, para ser tu propio patrón. Y le darás una lección al hombre que te negó toda la vida. Juan lo miró con horror. Nunca le haría daño a Relámpago. No es hacerle daño, es mandarlo a un lugar donde lo cuidarán, lejos de este viejo mentiroso. El cascabel puso una mano en el hombro de Juan, que se encogió como si lo hubiera quemado. Piénsalo, tienes derecho a tu rabia, y tienes derecho a cobrar. El cascabel y su sobrino se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Juan plantado en el camino, con el mundo hecho pedazos a sus pies. No fue a la cena esa noche, don Rafael lo mandó a buscar. El patrón pregunta por usted, dijo Mateo, tocando la puerta de su habitación. Dígale que no me siento bien, respondió Juan desde dentro. Media hora después, llamaron de nuevo. Era don Rafael en persona. Juan, ábreme, estoy preocupado. Juan, después de un largo momento, abrió la puerta. No había encendido la luz. Don Rafael lo vio de pie, con la mirada perdida, los brazos cruzados. ¿Qué pasa, hijo? La palabra hijo sonó distinta ahora, sonó falsa. ¿Soy su hijo? La pregunta salió directa, cruda, llena de dolor. Don Rafael se quedó inmóvil, todo el color se desvaneció de su rostro. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Es verdad?, insistió Juan, su voz quebrándose. ¿Clara Mendoza era mi madre? ¿Y usted es mi padre? Don Rafael cerró los ojos. Un gemido escapó de sus labios. Apoyó una mano en el marco de la puerta para no caerse. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de un sufrimiento tan antiguo y profundo que Juan sintió un golpe en el estómago. Sí, dijo don Rafael, la palabra apenas un susurro. Es verdad. El silencio que siguió fue el sonido más grande que Juan había escuchado en su vida. La confirmación lo atravesó como una lanza. ¿Por qué?, fue lo único que pudo decir. Don Rafael entró a la habitación y se sentó pesadamente en una silla. Tu madre, Clara, era la persona más luminosa que he conocido. Yo era joven, heredero de una fortuna y de un nombre lleno de expectativas. Lo nuestro era imposible para mi familia. Cuando ella quedó embarazada, mi padre me dio un ultimátum. O ella se iba, con dinero, a vivir lejos, o arruinaría su vida y la del niño. Yo era débil, tenía miedo, le di dinero, la mandé lejos, la condené a una vida difícil, y a ti, te condené a crecer sin padre. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. He vivido con esa culpa todos los días. Cuando supe que Relámpago estaba vivo y que tú lo tenías, fue como una señal, una oportunidad para acercarme a ti, para hacer algo bueno por ti, aunque fuera indirectamente, para tenerte cerca. Era mi forma egoísta de pedirte perdón, sin tener el valor de decirte la verdad. Juan escuchaba, un torbellino de emociones dentro de él. Rabia, tristeza, confusión, y un extraño alivio de saber, por fin, de dónde venía. El cascabel dijo que solo me usaba, que me echaría después. Don Rafael levantó la cabeza, ofendido. ¿El cascabel? ¿Él te dijo esto? Claro, para separarnos, para envenenarte. Se levantó y se acercó a Juan. Juan, mírame, tú no eres un empleado, tú no eres un secreto que quiero esconder. Eres mi hijo, mi gran error y, ahora, mi única esperanza. Te traje aquí porque quiero que te quedes, porque quiero que esta sea tu casa, que Relámpago sea nuestro caballo. No te voy a echar, te voy a pedir, cada día, que me perdones por no haber estado antes. Juan miró los ojos grises del anciano, iguales a los que veía en el espejo en cierta luz. Vio el dolor genuino, vio el miedo a perderlo, ahora que lo había encontrado. La rabia empezó a ceder, no desaparecer, sino transformarse en algo más complicado. En el principio de un entendimiento, no dijo, te perdono, no podía todavía, pero dijo algo más importante. Relámpago necesita que trabajemos juntos, ahora más que nunca. Don Rafael asintió, una oleada de gratitud inundándolo. Sí, juntos. El secreto estaba afuera, y en lugar de destruirlos, los había unido con una fuerza más brutal y más verdadera que cualquier mentira. Padre e hijo se quedaron en la habitación a oscuras, no abrazándose, pero compartiendo por primera vez el mismo espacio de verdad. La verdad, una vez dicha, cambió el aire en Hacienda El Refugio. Ya no había secretos entre Juan y don Rafael. Había una distancia incómoda, pero también una nueva capa de honestidad. Hablaban menos, pero cuando lo hacían, las palabras eran verdaderas. El entrenamiento de Relámpago se volvió el centro que los unía. El caballo progresaba cada día. Ya no se asustaba con los ruidos comunes. Saltaba vallas más altas con un estilo que recordaba a su antigua elegancia. Una tarde, con Juan en la silla, galopó por la pista principal de principio a fin.
No era la velocidad de un campeón todavía, pero era la fuerza de un sobreviviente. Don Rafael, desde la tribuna, no aplaudió. Solo se quedó quieto, con los ojos cerrados, saboreando el momento. Después de la sesión, mientras Juan enfriaba a Relámpago, don Rafael se acercó. La carrera del campeonato nacional es en 7 días, dijo, sin preámbulos. En el Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México. Ya está inscrito. Juan dejó de caminar. 7 días. ¿Cree que está listo? Físicamente sí. Tiene la condición. La pregunta es su cabeza. Don Rafael miró a Relámpago, que mordisqueaba el pasto. Y tu cabeza, Juan. Tienes que ser tú quien lo monte. Yo no soy un jockey profesional. Tengo mi pierna. Eres la única persona en el mundo en la que él confía completamente, interrumpió don Rafael. Eso vale más que cualquier técnica perfecta. Los jockeys profesionales lo tratarían como una máquina. Tú lo tratarás como un compañero. Juan sabía que era verdad. Asintió. En 7 días, entonces. El cascabel estaba furioso. Su plan de sembrar discordia no había funcionado como esperaba. La noticia de que Juan y don Rafael seguían juntos, más unidos incluso, llegó a sus oídos a través de un espía entre los trabajadores de la hacienda. «Se confesaron todo, tío», dijo su sobrino temblando. «Ahora el viejo y el muchacho son más fuertes. Y el caballo corre mejor cada día». El cascabel apretó un vaso de cristal hasta que éste se quebró en su mano. La sangre mezclada con licor goteó sobre la mesa. «Si no puedo separarlos, eliminaré el problema de raíz. Para siempre. Esta vez no habrá errores». «¿Qué quiere hacer?» «Fuego», escupió el cascabel. «El fuego no deja preguntas. Es un accidente trágico, un cortocircuito en un establo viejo. El caballo campeón y el granjero. Qué pena, ambos atrapados». Su sobrino palideció. «¿Matar al muchacho también?» «Es parte del paquete», gritó el cascabel. «Es testigo, es un problema. Mañana noche, tú y los otros 2, asegúrense de que las puertas del establo estén bloqueadas por fuera y que el fuego empiece rápido». En la hacienda la atmósfera era de esperanza nerviosa. Juan pasaba cada hora despierta con Relámpago. Le hablaba de la carrera, de la multitud, de los sonidos fuertes. Intentaba prepararlo. La noche antes de la víspera de la carrera, Juan estaba inquieto. Salió de su habitación y fue a las caballerizas. Prefería dormir allí, en el banco de madera junto al box de Relámpago, como hacía a veces. El caballo dormitaba de pie. Don Rafael lo encontró allí. «¿No puedes dormir?», dijo el anciano, no como una pregunta. «No», admitió Juan. Don Rafael se sentó a su lado. «Yo tampoco. He esperado este momento durante años, pero ahora que está aquí, tengo miedo». «¿Miedo de que pierda?» «Miedo de que le pase algo». Don Rafael miró a su hijo a la cara. «Miedo de que a ti te pase algo. Eres lo único que he recuperado que vale más que cualquier trofeo». Juan no supo qué decir. Le dio un golpecito suave en el hombro a su padre. Era un gesto pequeño, pero para don Rafael significó el mundo. «Duerme en tu cama, Juan. Yo me quedaré aquí un rato vigilando». Juan, exhausto, finalmente aceptó. Caminó de vuelta a la casa grande y se metió en la cama. El sueño lo venció rápido. Más tarde, en la oscuridad más profunda de la madrugada, 3 sombras se movían entre los árboles detrás de las caballerizas. Llevaban recipientes de gasolina y trapos. El sobrino del cascabel tenía las manos sudorosas. «Rápido», susurró uno. «Moja las paredes de madera por atrás, donde nadie vea». Trabajaron en silencio. El olor a gasolina se volvió fuerte en el aire. En el box, Relámpago se despertó, olfateó. Un recuerdo primitivo y terrible se activó en su cerebro. El olor a humo, a peligro. Pateó la puerta de su box. Uno de los hombres sacó un fósforo. Lo raspó. La pequeña llama brilló en la oscuridad. La tiró contra la pared empapada. El fuego no empezó, explotó. Un whoosh sordo y poderoso, y una pared de llamas anaranjadas devoró la madera seca en segundos. Los hombres dieron media vuelta y huyeron corriendo hacia el monte. El calor intenso y el crepitar de las llamas despertaron a don Rafael, que se había quedado dormido en un sillón de la sala, cerca de una ventana que daba a las caballerizas. Abrió los ojos y vio el resplandor naranja. «¡No!», gritó, levantándose tan rápido que le dio un vértigo. Corrió hacia la puerta principal, gritando con todas sus fuerzas. «¡Fuego! ¡Fuego en las caballerizas! ¡Juan! ¡Relámpago!».
Los gritos atravesaron las paredes de la casa. Juan se despertó de un salto. Saltó de la cama y corrió a la ventana. El corazón se le heló. Las caballerizas eran una antorcha gigante. El calor llegaba hasta su rostro a través del cristal. Sin pensar, salió corriendo de su habitación. Bajó las escaleras de 2 en 2 y salió descalzo a la noche. Don Rafael y unos vaqueros que ya se habían despertado corrían hacia el fuego con cubos de agua. Pero era inútil. Las llamas eran demasiado altas. «Juan, no», vio don Rafael a su hijo corriendo directo hacia el edificio en llamas. «Está adentro», gritó Juan, y sin detenerse, se lanzó a través de la puerta principal, que ya era un marco de llamas. El interior era un infierno. El humo era espeso y negro, le quemaba los ojos y la garganta. Las vigas del techo crujían. Aullidos de otros caballos, atrapados en sus boxes, llenaban el aire. «Relámpago», tosió Juan, gateando por el suelo donde el humo era menos denso. El calor le quemaba la piel. Avanzó por el pasillo central. Los boxes a los lados estaban en llamas. Vio a un caballo y abrió su portón, dándole una palmada en la grupa para que saliera corriendo hacia la luz de la puerta. Llegó al final del pasillo, el box de Relámpago. La puerta estaba deformada por el calor. A través de los barrotes vio al caballo, acorralado en el fondo, pateando el aire en un pánico ciego. «Relámpago, yo soy», gritó Juan tirando de la puerta. No se movía, estaba trabada, o alguien la había bloqueado por fuera. Con un grito de fuerza desesperada, Juan se abalanzó contra la puerta con su hombro. 1, 2 veces. La madera carbonizada cedió con un quejido. Entró. El techo sobre ellos empezaba a arder. Trozos de madera en llamas caían como lluvia mortal. «¡Vamos!». Juan agarró la cabezada de Relámpago. El caballo, fuera de sí por el terror, no lo seguía. Retrocedía, sus ojos blancos de miedo. Juan miró a su alrededor. Vio la manta ignífuga que siempre colgaba en un gancho, ya chamuscada. La tomó y la puso sobre la cabeza y el cuello de Relámpago. «Confía en mí», le gritó, poniendo su frente contra la del caballo. «Por una última vez, confía». Algo en el tono de su voz, en el contacto familiar, penetró el pánico del animal. Relámpago dejó de forcejear, resopló, una bocanada de miedo y sumisión. Juan lo giró y lo guió hacia la salida del box. El pasillo era un túnel de llamas. Una viga grande, envuelta en fuego, cayó frente a ellos, bloqueando el camino directo. «Por ahí». Juan jaló a Relámpago hacia un lado, por un pasillo lateral más estrecho que llevaba a una puerta trasera pequeña, usada para sacar el estiércol. Estaba semiabierta. Caminaron, trotaron, a través del infierno. Juan sentía que su piel se ampollaba, el humo le nublaba la visión. Solo veía la silueta del caballo y la pequeña puerta al final. De repente, Relámpago tropezó y cayó de rodillas con un relincho de dolor. Había pisado un clavo al rojo vivo que salía de una tabla. «Levántate», suplicó Juan, tirando de él. «Por favor, levántate». Con un esfuerzo sobrehumano, Relámpago se puso de pie. Cojeaba horrible de la pata izquierda delantera, pero siguió a Juan. Llegaron a la puerta pequeña. Juan la abrió de una patada. El aire fresco de la noche los recibió. Salieron trotando, tambaleándose, justo cuando el techo principal de las caballerizas se derrumbó con un estruendo atronador, enviando una lluvia de chispas al cielo. Juan y Relámpago cayeron al pasto húmedo, a una distancia segura. Juan jadeaba, tosiendo negro. Don Rafael y los vaqueros corrieron hacia ellos. «Juan, hijo». Don Rafael cayó a su lado, revisándolo con desesperación. «Estoy bien», tosió Juan. Él está lastimado». Se arrastró hacia Relámpago. El caballo yacía en el pasto, respirando con dificultad. Su pelaje estaba chamuscado en algunos lugares, y su pata izquierda delantera sangraba por un corte profundo y una herida punzante horrible justo por encima del casco. El hueso parecía intacto, pero el tendón se veía mal. El caballo levantó la cabeza y miró a Juan. Sus ojos, reflejando las llamas, no tenían miedo ahora, solo tenían un dolor profundo y una pregunta. Juan le acarició el hocico, sus propias lágrimas limpiando surcos en la ceniza de su rostro. «Lo logramos, muchacho, salimos». Pero al mirar la pata herida, la realidad cayó sobre él como otra viga en llamas. La carrera era en 7 días, y Relámpago no podía ni pararse. La mañana después del incendio amaneció gris y fría. Un olor a ceniza y madera quemada impregnaba el aire de Hacienda El Refugio. Las caballerizas eran un montón negro y humeante. Los otros caballos, salvados, estaban repartidos en corrales temporales, pero la atención de todos estaba en el box de una caballeriza auxiliar.
más pequeña. Ahí estaba Relámpago, recostado sobre una cama de paja fresca y mantas. No se podía poner de pie. Su pata izquierda delantera estaba envuelta en vendas gruesas y limpias, pero a través de la tela se veía la hinchazón. Sus ojos estaban semicerrados, con dolor. Juan estaba arrodillado a su lado, con la cara manchada de hollín y los brazos llenos de pequeñas quemaduras. No se había movido de allí en horas. Don Rafael entró al box, su rostro demacrado por la falta de sueño y la preocupación. El veterinario de la ciudad acaba de irse. Dijo lo mismo que anoche. Juan no levantó la vista. Que el tendón está muy dañado, que quizás nunca corra de nuevo, que con suerte podrá caminar sin cojear. Sí, confirmó don Rafael, la palabra sonando a derrota. No, dijo Juan, con una calma extraña. No acepto eso. Juan, es la realidad. La carrera es en 6 días. Ni siquiera podrá pararse bien para entonces. En ese momento, Mateo asomó la cabeza por la puerta. Patrón, ha llegado doña Socorro. Dice que usted la mandó a llamar. Un destello de algo, no esperanza, pero sí determinación, apareció en los ojos de don Rafael. Sí, que pase, tráela aquí. Pocos minutos después, una mujer muy anciana y pequeña, encorvada como un arbusto viejo, entró al box. Vestía un huipil colorido y un rebozo. Era doña Socorro. Sus ojos negros y brillantes no se perdieron nada. El caballo herido, el hombre joven deshecho, el anciano desesperado. «Hola, Rafael», dijo sin ceremonias. «Veo que el diablo vino de visita otra vez». «Socorro, gracias por venir», dijo don Rafael. «Es Relámpago, el incendio. Ya sé lo que pasó. Todo el pueblo lo sabe». Doña Socorro se acercó a Relámpago. El caballo abrió los ojos y la miró. Ella le sostuvo la mirada un momento largo. Luego murmuró: «Ay, alma grande, te han puesto a prueba, ¿verdad?». Se arrodilló con dificultad, haciendo crujir sus rodillas. «Juan, ¿no? Quítale las vendas, déjame ver». Juan, sin cuestionar, desató con cuidado las vendas. Al retirarlas, la herida se reveló. Era fea, un corte profundo y una perforación inflamada y roja justo en la zona del menudillo. La pata estaba caliente al tacto. Doña Socorro examinó con sus dedos nudosos pero suaves. Presionó levemente alrededor de la herida. Relámpago resopló, pero no se movió. «Duele, pero el hueso está bien», dictaminó ella. «El tendón está hinchado, no roto. El dolor y la inflamación no lo dejan parar». Miró a Juan y a don Rafael. 6 días no son nada, pero no son nada si nos quedamos con los brazos cruzados. «¿Puedes hacer algo?», preguntó don Rafael, su voz llena de una súplica. «Puedo intentar, pero necesito ayuda, y necesito que este animal quiera vivir, que quiera correr». Miró a Juan. «Eso depende de ti, muchacho». «Yo haré lo que sea», dijo Juan inmediatamente. «Bien, primero, hierve agua, mucha agua limpia, y tráeme las hierbas que voy a decirte: árnica, consuelda, sábila, y miel de abeja, de la buena, no de la tienda». Durante los siguientes días la rutina en la hacienda cambió por completo. Doña Socorro instaló una pequeña cocina de campaña cerca del box. Preparaba ungüentos espesos y oscuros que olían a tierra y a plantas. Cada pocas horas limpiaba la herida de Relámpago con infusiones de hierbas tibias. Luego aplicaba el ungüento con miel y vendaba la pata con trapos limpios. Juan no se separaba del caballo. Le hablaba, le daba de beber agua con un cubo, le ofrecía las zanahorias más dulces. Cuando Relámpago intentaba levantarse y fallaba, frustrado, Juan le ponía las manos en el cuello y le decía: «Tranquilo, poco a poco, confía». Don Rafael estaba allí para todo. Traía las hierbas, conseguía la miel, mantenía a los demás lejos para no estresar al animal. Por primera vez, los 3, el anciano, su hijo y la curandera, trabajaban como un equipo. El tercer día, doña Socorro cambió la rutina. «Ahora hay que hacer que se pare, aunque sea 1 minuto. La sangre tiene que circular». Entre Juan y don Rafael, con mucho cuidado, ayudaron a Relámpago a ponerse de pie. El caballo dejó escapar un sonido de dolor y apoyó la pata herida con mucha delicadeza. Temblé durante todo el minuto que estuvo parado. Luego se recostó de nuevo, exhausto. «Mañana, 2 minutos», dijo doña Socorro. El cuarto día, Relámpago se puso de pie solo cuando Juan entró al box. Se mantuvo parado 5 minutos. El quinto día, la hinchazón había bajado notablemente. La herida se veía más limpia, menos roja. Relámpago cojeaba, pero podía dar unos pasos dentro del box. Doña Socorro le palpó la pata y asintió, satisfecha. «El cuerpo quiere sanar, el orgullo también. Mañana es la carrera».
Pero no puede correr así, dijo don Rafael mirando la cojera evidente. No lo sabemos, dijo Juan mirando a Relámpago. Él no lo sabe, solo sabemos que tenemos que intentarlo. La noche antes de la carrera, doña Socorro hizo una última cosa. Sacó una piedra pequeña y lisa de su bolsa. La puso en la mano de Juan. Esta piedra la encontré el día que llegaste tú con él. Tiene la forma de un corazón. Llévala contigo mañana. Juan cerró la mano alrededor de la piedra. Gracias, doña Socorro. No me des las gracias, aún no ganamos. La anciana lo miró a los ojos. Mañana la gente verá un caballo cojo, se reirán, pero tú y él, ustedes verán algo más, recuérdense de eso. El hipódromo de las Américas en la Ciudad de México era un hervidero de gente, colores y sonidos. Miles de personas llenaban las gradas, el aire olía a comida, a cigarrillos, a emoción. Era el día del gran campeonato nacional. En los establos privados, la atmósfera era tensa. Relámpago estaba en un box, con Juan cepillando su pelaje que, a pesar de todo, brillaba bajo la luz eléctrica. La pata estaba vendada firmemente, pero no se notaba tanto la cojera cuando estaba quieto. Don Rafael entró, vestido con un traje gris. Es hora, van a llamar a los caballos para la presentación. Juan asintió. Le puso la silla de montar a Relámpago. El caballo estaba alerta, sus orejas captando cada sonido de la multitud, de los altavoces, de los otros caballos nerviosos, pero no había miedo en sus ojos. Había una concentración profunda. Vamos a dar una vuelta, le dijo Juan. Solo una vuelta, para que veas. Luego, si no puedes, no pasa nada. Lo intentamos. Salió del box montando a Relámpago. En el túnel que llevaba a la pista, los otros jinetes, con sus uniformes de colores brillantes, los miraron. Un jinete alto y burlón, montando un caballo enorme y negro, se rió. Mira muchachos, trajeron a un caballo de carrusel. ¿Se perdió camino a la feria? Otros jinetes sonrieron. Relámpago cojeaba levemente al caminar. Juan no dijo nada, solo miró al jinete alto directamente a los ojos y luego siguió adelante. Al salir a la pista, el estruendo de la multitud fue ensordecedor. Música, gritos, aplausos. Relámpago se encabritó un poco, pero Juan lo calmó al instante. Tranquilo, son solo personas. Caminaron hacia la zona de presentación. Por los altavoces, el locutor anunciaba a los participantes. Y en el carril número 3, una sorpresa de último momento. Una leyenda que creíamos perdida. Relámpago. Sí, señores, parece que el campeón ha regresado de entre las cenizas. La ovación fue mezclada. Algunos aplaudieron, recordando la vieja gloria. Otros abuchearon, viendo la cojera evidente. ¡Que se retire! ¡Está lastimado!, gritó alguien. Juan ignoró todo. Dio una vuelta al trote muy lento. Relámpago cojeaba, pero su cabeza estaba alta. Sus ojos escaneaban la pista, las gradas, como si reconociera algo. Llegaron a la salida. Los asistentes los ayudaron a colocarse en el carril 3. Los otros 7 caballos piafaban, nerviosos y poderosos. Relámpago se quedó quieto, respirando hondo. El juez de salida alzó la bandera. Caballeros, a sus puestos. Juan se inclinó sobre el cuello de Relámpago. Es ahora o nunca, muchacho, no por la gloria, por nosotros, por salir del fuego. La campana de salida sonó, aguda y clara. Por una fracción de segundo, nada pasó. Relámpago pareció congelarse. Los otros caballos salieron disparados como balas, dejándolos atrás. La multitud gritó. Algunos se rieron. Entonces, Juan sintió un cambio, una tensión que se liberaba bajo él. Relámpago bajó la cabeza y salió. No fue un arranque explosivo, fue un galope poderoso, decidido, que ignoraba el dolor. La cojera parecía desaparecer con el impulso. No iba rápido al principio, iba último, por mucho. ¡Vamos, Relámpago!, gritó Juan, no para azuzarlo, sino para acompañarlo. En la primera curva, Relámpago pasó al caballo que iba séptimo, luego al sexto. Su galope se hacía más fluido, más largo. Los músculos, entrenados durante semanas, respondían. La memoria del cuerpo despertaba. En la recta de enfrente pasó al quinto, luego al cuarto. La multitud, que antes se reía, empezó a murmurar, luego a gritar. ¡Mira, mira al Relámpago! Don Rafael, en el palco, se aferraba a la baranda, sin respirar. Doña Socorro, a su lado, sostenía su rebozo con fuerza.
En la última curva, Relámpago iba tercero. Los 2 caballos de adelante eran los favoritos, frescos y fuertes. El jinete del caballo negro, el que se había burlado, miró hacia atrás, y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Relámpago acercándose. Juan no pidió más velocidad, solo sintió el ritmo del animal, la respiración poderosa, el corazón latiendo al unísono con el suyo. «Tú sabes», le dijo al oído, «tú sabes cómo se hace». En la recta final, a 200 metros de la meta, Relámpago pareció encontrar otra reserva de fuerza. Una fuerza que no venía de los músculos, sino de un lugar más profundo, de la voluntad de vivir, de la lealtad al hombre sobre su lomo. Aceleró. Sus cascos parecían no tocar la tierra. Pasó al segundo caballo. Luego, se puso a la par del caballo negro. Los 2 gigantes corrían lado a lado, el aire silbando a su alrededor. La multitud estaba en pie, gritando como una sola voz. A 50 metros de la meta, Juan vio la línea blanca, vio el esfuerzo final del caballo negro. Y entonces, simplemente, soltó las riendas. Confió. Relámpago estiró el cuello, dio un último y poderoso impulso, y cruzó la línea de meta, medio cuerpo por delante del caballo negro. El silencio fue instantáneo, seguido de una explosión de sonido tan fuerte que hizo temblar las gradas. Había ganado. Juan redujo la velocidad poco a poco. Cuando finalmente se detuvo, estaba temblando. Bajó de la silla y se arrodilló frente a Relámpago, abrazando su cuello sudoroso. El caballo, jadeando, bajó la cabeza y la apoyó sobre la espalda de Juan, en un gesto de total entrega. Don Rafael llegó corriendo, seguido de Mateo y otros. El anciano no pudo hablar. Se arrodilló también y abrazó a su hijo y a su caballo, los 3 formando un círculo cerrado, indisoluble. Doña Socorro los observaba desde la cerca, una sonrisa pequeña y satisfecha en su rostro arrugado. «Alma grande», murmuró. «Al fin en casa». El locutor gritaba por los altavoces, anunciando el regreso triunfal de la leyenda. Pero Juan, Don Rafael y Relámpago no lo escuchaban. Estaban en su propio mundo, un mundo hecho no de trofeos ni de aplausos, sino de algo que habían perdido y encontrado, un hogar, una familia.